Listo, chicas, gracias. Claro, había puesto grabar, pero no, parece que no lo pescó, no sé. Ya, gracias por el alcance. Bueno, nosotros quedamos hasta acá, ¿cierto? En ninguno de los dos talleres que yo recuerdo alcanzamos a ver tabla de nivel 2. O a lo mejor lo mencionamos, pero no lo resolvimos, ¿cierto? Consulta, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta, repechaje, lo que ustedes quieran. ¿Alguien no hizo el ejercicio? ¿Quiere hacerlo ahora? ¿Se acuerda más o menos? No sé. Aprovechen ahora de quedar con las dudas, o sea, de hacer sus preguntas, porque bueno, después hay que seguir avanzando y la clase igual tiene para bastante idea. Mm, alguien habló por el chat, pero el problema es de que el chat no siempre puedo abrirlo. Ah, ya, perfecto. Ujú. Ya, chillos, si me dicen que no hay duda, voy a continuar, ¿ya? Pero les pregunto porque no quiero que, si no entendieron tabla de tipo 1, ya después van a perderse, todo para adelante, desde ya. Así que no tengan miedo ahí en decir que no entendieron mucho o qué sé yo. ¿Ya? Ya, vamos a seguir entonces. Bueno, como ustedes saben, las clases aquí son un tanto continuas, ¿cierto? Así que nosotros ya vimos tabla de nivel 1, los revisamos, ¿cierto? Entendimos los conceptos básicos, frecuencia absoluta, relativa, ¿cierto? La acumulada absoluta, acumulada relativa, etcétera. Hicimos el ejercicio todo. Hoy día vamos a resolver tabla tipo 2 y tipo 3, ¿ya? La tipo 2 prácticamente, la 3 es solamente leerla, ¿ya? Es interpretarla o saber cómo armar una, nada más, ¿ya? Bueno, la tabla de nivel 2, ¿ya? Es la que se utiliza cuando tenemos una gran cantidad de valores, ¿ya? Generalmente trabaja con variables continuas, es decir, variables fraccionarias. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros tenemos que reagrupar demasiados datos, muchos, y quizá nos sale un poquito más a cuenta hacer lo que nosotros llamamos intervalos, ¿ya? Agrupar en formatos más pequeños, ¿ya? Esto se da mucho, por ejemplo, cuando uno tiene que medir personas, ¿ya? Cuando uno mide personas o tiene que clasificar entre ciertos rangos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un ejemplo un poco ficticio, porque no es que lo vayamos a ver al día a día, pero si uno necesitara clasificar a peleadores de MMA en categorías, ¿cierto? Nosotros tendríamos que generar una clasificación según los pesos, ¿ya? Light heavyweight, heavyweight, super heavyweight, ¿cierto? eh, Entendiendo de que light heavyweight es entre cierto pesaje, generalmente es como de 60, 80 kilos, después va subiendo 80, 100, hasta ya llegar a los super heavyweight, que es como los más pesados, por así decirlo, o los pesos pesados, que pueden ser ya luchadores sobre 120 kilos, generalmente. ¿Ya? Eso uno lo tiende a clasificar por la cantidad de personas que existen, y si generalmente son muchas, bueno, ahí es donde una tabla tipo 2 entra por lo general al juego. ¿Ya? Como siempre, les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Y después lo vamos a hacer para que no se pierda, digamos, para que lo llene a la práctica. Ahora, ¿qué componentes tiene diferentes la tabla de nivel 2? Bueno, en primer lugar, los valores se clasifican entre intervalos, ¿cierto? Estos intervalos se pueden definir como el límite superior y el límite inferior. El límite superior y el límite inferior son estos valores que están acá, ¿ya? Prácticamente es el comienzo y el fin de una categoría. O sea, si nosotros habláramos, por ejemplo, de, no sé, ya personas de peso liviano, ¿cierto? A lo mejor la clasificación que tenemos es de 60 kilos a 80 kilos. Bueno, 60 kilos va a ser el límite inferior, el límite superior van a ser 80 en esa categoría, en esa clasificación, en ese intervalo, ¿ya? Esto es lo nuevo que aparece. Después está los valores que toman la variable, que ya los conocemos, ¿cierto? Luego está la marca de clase. La marca de clase no es más que un promedio del límite inferior y el superior, ¿ya? Esto es una referencia. En las tablas, todas las tablas que ustedes busquen de tabla de nivel 2 generalmente esto está, la marca de clase, ¿ya? Solamente un promedio, nada más. Después vendría, ¿cómo se llama? El tamaño muestral, ¿cierto? Y después las frecuencias que ustedes ya conocen. Si se dan cuenta, no cambia mucho en la nivel 1, salvo por un gran detalle, ¿ya? Cuando ustedes armen las tablas, ¿cierto? Existen dos formas de hacerlo, ya que pueden armar los intervalos al ojo, ¿cierto? Criterio propio.
Pero cuando se arma por criterio propio, hay que tener cierto nivel de manejo de lo que se quiere lograr, ¿ya? Cierto, digamos, nivel, no, digamos, no de experticia, pero sí de un criterio bastante claro. O sea, si yo quiero, por ejemplo, clasificar según centímetros, y esos centímetros yo los clasifico en una talla, ¿cierto? Ya sea S, M, L, XL, tengo que saber cuáles son las tallas correspondientes, ¿cierto? O sea, si tuviéramos S, M, L, XL, por ejemplo, para hacer la tabla, S va a ser entre cierta cantidad de centímetros, no sé, por ejemplo, 36, estoy inventando, eh, a 50, después M podría ser de 50 a 74, y así, cumpliendo las reglas, digamos, de las tallas, ¿cierto? Ese es un ejemplo, que podría ser al ojo, si es que tuviera la información, o que si es que el propósito está bastante claro. Pero, ¿cierto? Para motivos de la clase, ¿ya? Obviamente esto no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer aplicando una fórmula, como tiene que ser, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a permitir esta fórmula? Calcular la cantidad de intervalos y calcular la amplitud que estos van a tener, ¿ya? El intervalo, bueno, es el número, ¿cierto?, de clasificaciones que vamos a hacer. O sea, si por ejemplo hacemos en tallas, ya sabemos que es S, M, L, XL, en algunos casos ya X, XL, ¿cierto? Y estos son 5 clasificaciones, ¿cierto? O sea, si la tabla tuviera solamente esto, tendríamos 5 intervalos diferentes, ¿cierto? Ya. Ahora, lo otro es la amplitud, que viene siendo los valores en los cuales fluctúa cada uno de estos intervalos. O sea, si son de 10 en 10, 15 en 15, ya, eso se puede sacar a través de una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, son 3 formulitas que van a tener que ser bien chicas, bien simples, pero la verdad es que no son nada complejas. La primera es calcular el rango, ¿ya? El rango no es más que el valor más alto de los que tengan registrados, ¿cierto? En el cuaderno, en donde sea, ¿cierto? En el ejercicio, con el menor más bajo. Ustedes solamente tienen que tomar el más alto, restarlo por el más bajo y les va a dar el valor de R, ¿cierto? Que es el rango, ¿ya? No es una resta nomás, ¿ya? El segundo, y no, aquí no se asusten, ¿ya? Es más simple de lo que parece, pero yo sé que el tema matemático todavía es algo que da un poquito de temor, ¿cierto? De miedo, pero no tengan miedo a la matemática. Es calcular la cantidad de intervalos, ¿ya? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Ya? Hay una fórmula. La fórmula es esta que está acá. La cantidad de intervalos es igual a C. Y C va a ser igual a 1 más 3,3 más el logaritmo neperiano del valor. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, no hay que ser científico, está hasta en sus teléfonos, ¿ya? Cuando ustedes abren el celular, ¿cierto? Abren la calculadora normal, ¿cierto? Yo creo que a más de alguno le ha pasado, y la ponen de lado, se activa la científica, ¿cierto? Y aparecen más valores, ¿cierto? Aparece la sigma, el logaritmo, tangente, coseno, seno, ¿cierto? Pi, todos esos valores. Y lo que van a tener que hacer es buscar la parte del logaritmo. Ya está en su calculadora. Ponen el logaritmo y reemplazan ese valor que está ahí, que es el n, que vendría siendo, como ustedes saben, el tamaño muestral, ¿ya? Si la muestra es de 40 individuos, bueno, colocan un 40. Si hagan el paréntesis, arribita en el celular hay paréntesis, o si tienen una calculadora científica, mejor todavía, y le ponen igual, y les va a dar el valor, ¿cierto? Y eso lo reemplaza, nada más. Entonces ese valor que les va a dar lo multiplican por 3,3 y luego le suman 1. Se acabó, les va a dar la cantidad de intervalos. Y finalmente, la amplitud del intervalo. ¿Ya? La amplitud del intervalo se toman estos dos datos anteriores, ¿cierto? Ordenadamente y se dividen. O sea, toman R en la parte de arriba, ¿cierto? El valor que les dio, y lo dividen en C, ¿ya? Que viene siendo la cantidad de intervalo. Y viene la amplitud. Consejos. Cuando ustedes hagan intervalos, ¿cierto? Traten de ver que ojalá la amplitud sea de 0 en 10, de 10 en 20, 20 en 30, ojalá, o de 5. Traten siempre de aproximar y de hacerlo lo más fácil posible, que se vea lo más fácil. ¿Ya? Y que es una de las reglas primordiales de hacer tablas. ¿Ya? Esa es como mi sugerencia. Siempre aproximar y aproximen hacia adelante. ¿Ya? Yo en las pruebas generalmente doy reglas de cómo aproximar. ¿Ya? Puedo decirles, chiquillos, no aproximan, ¿cierto?
O sea, no hay decimales, puedo decirle aproximen un decimal o consideren un decimal, consideren dos decimales, etcétera, ¿ya? Ahí vamos a llegar a algún consenso cuando hagamos ejercicio, pero por mientras, los ejercicios que tengo acá no tienen mucho decimal que digamos, ¿ya? Ya, consulta, ¿hasta acá vamos bien? ¿O quieren ver al tiro el ejercicio para tomar el ritmo de cómo es? ¿O quedaron con alguna duda? Profe, sí sería bueno que mostrara el ejercicio para ver cómo es, para aplicarlo. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda, consulta, algo que quiera? Profe, ¿puede repetir el punto 2 de calcular la cantidad de intervalo? Sí, claro. La cantidad de intervalos se saca de la siguiente forma. Tienen que reemplazar C, ¿cierto? C es una letra que representa la cantidad de intervalos, ¿cierto? Eso va a ser igual a 1 más 3,3 y esto se multiplica por el logaritmo de n. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer acá? Bueno, la parte más que puede generar más enredos es logaritmo, ¿ya? Ustedes se pueden ir a su calculadora, puede ser la del teléfono, si tienen una científica también, si quieren la del computador, no hay problema, todas tienen la función. Van a la calculadora, ¿cierto? No sé si, no, se ve casi pura luz, pero bueno, algo se debe ver. Y si ustedes la pasan de lado, ¿cierto? Se les va a activar el modo Super Saiyajin, ¿cierto? Que viene siendo la parte científica. En la parte científica, bueno, van a ver que ahí tienen paréntesis, tienen logaritmo, tangente, coseno, seno, todo el tema, ¿cierto? Y tienen que irse a donde dice log, L-O-G, logaritmo. Ustedes oprimen, se les va, en la calculadora se les va a poner la misma que está ahí, ¿cierto? L-O-G, paréntesis, y ustedes ahí reemplazan el valor de n, ¿ya? ¿Cuál es el valor de n? El tamaño de la muestra. O sea, si estamos contando a 40 personas, bueno, 40 tenemos que reemplazarlo ahí, ¿ya? Y finalmente, se dan el tiempo y cierran el paréntesis. Y oprimen igual, ¿cierto? Y ahí les va a dar el valor, que generalmente va a ser un valor fraccionado, ¿ya? Decimal. A ese valor le multiplican 3,3 y le suman 1. Nada más. Recuerden, muy importante, yo lo voy a hacer énfasis acá porque estamos en una clase que tiene algo de matemáticas, ¿cierto? Acá en la fórmula hay una multiplicación, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que en cualquier operación combinada, ¿cierto? Ya existe un orden para resolverla, ¿ya? No es llegar, yo no puedo llegar y sumar el 1 con el 3,3, no. Siempre hay un orden, ¿cierto? Primero están las multiplicaciones, primero están los paréntesis, luego están las multiplicaciones, luego están las divisiones, luego están las sumas y luego están las restas. Ese orden hay que seguir, siempre, para resolver un ejercicio. Lo primero es el paréntesis, ¿cierto? Entonces esa n la reemplazamos por el valor. Resolvemos el logaritmo, ¿cierto? Y después lo siguiente sería la multiplicación. Por lo tanto, primero resolvemos esto y lo que nos dé acá lo sumamos con esto, ¿ya? Si ustedes lo hacen al revés, si suman 1 más 3,3 y eso lo multiplica por logaritmo, no les va a dar, va a estar malo, ¿ya? Porque no están siguiendo las reglas de la matemática, ¿ya? Por si acaso. Profe, ¿Sí? ¿qué es lo que es la N? La n es el tamaño de la muestra. No sé si se acuerdan en ejercicios anteriores. A ver, quizá ahí con eso les puedo refrescar un poquito la memoria. Cuando vimos tabla de tipo 1, nosotros les pedimos calcular el valor de n, que venía siendo el tamaño muestral. El tamaño muestral no es más que contar la cantidad de individuos que participan en la encuesta. Por ejemplo, acá son, si te pones a contar, son 5, ¿cierto? 5 por 4, 20. Hay 20 personas participando, que era lo mismo que el valor que va acá abajo. Entonces, todas las personas que Ah, ya. participan, sí, tú tienes que contar cuáles son las personas que participan, ese número lo tienes que reemplazar en logaritmo. No, Ok, profe, gracias. listo, súper bien. ¿Alguna consulta más, chiquillos? Por si no les Profe, puedo... ¿Sí? 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 ¿C siempre va a ser 1 o pueden haber excepciones? En la fórmula de intervalo, Sí, de cantidad de intervalos. sí, siempre va a ser 1. Siempre. Ya. Y el 3,3 igual. Lo importante es que no confundan el orden de cómo resolverlo, porque si lo confunden les va a dar malo. Perfecto. Muy bien, Rixi. ¿Alguien más? Aprovechando. No tengan miedo.
No tengan miedo al éxito, siempre lo digo. ¿Nadie más? ¿No, no? Sí, sí. Ya. Vamos a resolver un ejercicio entonces para que más o menos entiendan cómo es el funcionamiento de este. Les voy a mostrar cómo se resuelve y después lo van a hacer ustedes, ¿ya? No sé si hay alguien que no haya aceptado o no. Están todos en la sala. Ya. Bueno, les muestro el siguiente ejercicio. Se registra una cantidad de clientes de una compañía de servicios de Internet, los cuales registran el gasto mensual de gigas de Internet, ¿cierto? En esta tabla, si se dan cuenta, me salen, cada personita que está acá representa la cantidad de gigas, supuestamente, que ocupó una persona en una casa normal. Bueno, parece que todos eran gamer acá, pero ocuparon bastante gigas, pero detalles. Entonces, acá hay una persona que ocupó, por ejemplo, 271 gigas, después al lado hay una que ocupó 236, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Son clientes que están registrados. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer en este ejercicio? Bueno, como consejo, contar la cantidad de clientes que hay, ¿cierto? Como esto es una matriz cuadrada, nosotros entonces podemos, en vez de contar uno por uno, podemos multiplicar filas por columnas y nos va a dar el resultado, ¿cierto? Está todo derecho, está todo bien. Entonces contamos 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Vendrían siendo 11 columnas, ¿cierto? Y lo mismo vamos a hacer en el caso, perdón, filas, 11 filas, y lo mismo vamos a hacer hacia abajo con las columnas, ¿cierto? Tenemos 3, tenemos 6, tenemos 9, tenemos 10, ¿cierto? 10 columnas. Entonces, esto no sería nada más que multiplicar 11 por 10, ¿cierto? Y les va a dar 110, ¿ya? Por lo tanto, 110, ¿cierto? Vendría siendo el valor de n, ¿ya? Ahí lo pueden dejar guardadito, para que no se les vaya a olvidar. ¿Qué es lo otro que nos pidieron en la tabla? Nos pidieron el valor más alto y el valor más bajo, ¿cierto? Para sacar el rango. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Ya los vio? ¿O los alcanzó a ver en la diapositiva anterior? 298. 298. Y el más bajo que encontré fue 231, pero no sé si hay algo más bajo. Ya, perfecto. ¿Alguien vio algo más alto, algo más bajo? ¿Chiquillos? 222, profe. 200. 22. Arriba. Ahí a mano derecha. Ya, perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien vio algo más alto, más bajo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie? ¿Nadie quiere subir la apuesta? ¿No? ¿O bajarla? Ya. Si nadie la baja, entonces asumimos que está bien, ¿ya? Entonces vamos a ir al siguiente ejercicio, se van a dar cuenta que está todo resuelto, pero vamos a ver si estamos en lo correcto. Sí, súper bien. Ya. Si se dieron cuenta, acá lo que hicimos fue clasificar, ¿cierto? Valor mínimo, 222, valor máximo, 298. Reemplazamos R es igual al valor mayor versus el valor menor, ¿cierto? Lo restamos y nos va a dar 76. Por lo tanto, tenemos el primer valor, ¿cierto? El rango vale 76. Bacán. Esto lo vamos a dejar a un ladito, ¿cierto? Vamos a descansar con esto. Vamos a calcular la fórmula. Acá vamos a calcular la cantidad de intervalos, ¿cierto? Como ya les había mencionado, esto es 1 más 3,3. Está terrible mi 3, ¿qué quieren que les diga? 3,3 por logaritmo de n, ¿cierto? Pero como ustedes se dieron cuenta y ustedes recordarán, n nos dio 110, por lo tanto solamente habría que reemplazar. Ustedes se van a su calculadora, ¿cierto? Yo sé que ahí está el valor, pero igual. Reemplazan 110, ¿cierto? La calculadora les va a dar algo así como 2,04.
eso lo van a multiplicar por 3,3, ¿cierto? Multiplicamos por 3,3 y le sumamos el valor de 1. Les va a dar eso prácticamente 6,74. Estoy aproximando el segundo decimal. Y a eso le vamos a sumar el 1, ¿cierto? Está, fue el 6. Y eso nos va a dar 7,74. Igual como nos está dando arriba, ¿cierto? Tal como nos dio acá. Bacán. Entonces ahí tenemos otro valor, ¿cierto? Tenemos de que C vale 7,74. Ahora, aquí pasa lo siguiente. En R estamos calculando el rango, algo que nos va a servir para hacer el ejercicio, pero no es un valor final, digamos, ¿cierto? Pero el caso de C son la cantidad de intervalos, y nosotros no podemos tener 7,7 intervalos, no se puede, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aproximar, ¿ya? Aproximar un número entero. Yo siempre voy a recomendarles que aproximen al número, ¿cómo decirlo? A ver. Que aproximen hacia adelante, ¿ya? No al más cercano. O sea, si les da 7,1, por ejemplo, imaginemos que nos da, no, imaginemos que nos da 7,2. Yo, si alguien lo aproxima a 7, yo no se los recomiendo, ¿ya? Porque es muy probable de que si lo aproximan a 7, vayan a dejar algún valor fuera, ¿ya? Es lo más seguro que pase. Y si hay algún valor fuera de la tabla o que no se considere o que se repita, la tabla queda inmediatamente mala, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que aunque sea 7,2 o 7,3, lo aproximen hacia adelante, por lo tanto al 8, ¿ya? Yo sé que está más cerca al 7 que el 8, pero en el 8 por lo menos ustedes se van a asegurar que ningún valor quedó fuera de la tabla, ¿ya? Así que ese es mi consejo. Con eso se evitan el mal rato, ¿ya? Vamos a borrar esto, está un poquito feo. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué pasaría? El valor de C nos quedaría en 8, ¿cierto? Bacán. Y luego tenemos que calcular lo último, que es cuál va a ser la amplitud del intervalo, ¿cierto? La amplitud, como ya ustedes sabían, no es más que el valor de R, que son los 76, dividido por el valor de C, que son los 8. Y si se dieron cuenta acá, está ya resuelto, nos dio 9,5. Mismo caso de acá arriba, pasa acá abajo, ¿cierto? La cantidad de intervalos nos dio 8, ¿cierto? Tienen que ser números enteros. Pero en el caso de la amplitud, ¿podría darnos decimal? Sí, pero mi consejo siempre va a ser llevarle un número entero. Siempre, siempre. La tabla se les va a desordenar si usan fracciones, se los voy a asegurar. Y de hecho, ya el hecho, valga la redundancia, de usar fracciones para intervalos, ya se entendería que el ejercicio podría estar malo en ciertos casos, ¿ya? ¿En qué casos podría estar malo? Ahí se los voy a explicar. Pero acá en este caso, como son números pequeños, ¿cierto? 9,5 lo aproximamos hacia adelante nos va a quedar en 10, ¿ya? Intervalos, o sea, amplitud de 10 en 10. Por lo tanto, la amplitud, ¿cierto? Va a ser 10. Y nos va a quedar algo así, ¿ya? Si se dan cuenta, un poquito. Si se dan cuenta, el R no aparece, ¿cierto? Porque lo ocupamos para cálculos solamente, pero la amplitud sí está, ¿cierto? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 8 intervalos, ¿cierto? De arriba hacia abajo los pueden contar. Y la amplitud fue 10. ¿Eso qué quiere decir? Que está desde 220 hacia 230. Después viene de 230 a 240, 240 a 250 y así, ¿cierto? La amplitud está de 10, ¿ya? Algunas consideraciones que tienen que tener. En primer lugar, lo que les decía, decimales en los intervalos, no, ¿ya? Yo siempre voy a preferir que no. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado y de repente me entregan tablas así, que por ejemplo dice el primer valor, imaginemos que es 220, pero con decimales. Entonces me dicen, el primer valor es 220,34, 7, 9, hasta 200, no sé, 22, yo lo leo, no entiendo. De verdad, son muchos números, está enredado, no es práctico, no me sirve. ¿Ya? Si van a comprar 3, 4 decimales por cada uno, olvídenlo. Para mí esa tabla está mala, ¿ya? Porque el objetivo de la tabla es facilitar la información, hacerla fácil de entender, ¿ya?
entonces no es la idea. El único caso que podría estar correcto, si es que, por ejemplo, trabajáramos algo así como las temperaturas, ¿cierto? Imaginemos, no sé, aplicando tema COVID, por ejemplo, si las personas las clasificaran por la temperatura que tienen, caso súper extraño, pero puede pasar, ¿cierto? Personas, no sé, desde 33,1 a, no sé, a 35, después viene, uy, horrible no sé, 35,5, después viene 35,5 hasta 37,3, ya. Ahí estamos hablando con una razón de ser, ¿cierto? Con una explicación y probablemente en la misma tabla sale el porqué, ¿ya? Y se puede entender, pero si ustedes en cualquier caso que no sea necesario me colocan demasiados decimales, yo les digo está mal, inmediatamente, ¿ya? Así que siempre aproximen la amplitud para que les quede algo así bonito. Recomendable, dentro de lo posible, clasificar a números como de 10 en 10, 5 en 5, 15 en 15, súper recomendable. Si es que se puede, si es que está cercano. Si no, si es de 6 en 6, está bien, 6 en 6, no hay problema, ¿ya? Pero eviten caer en números fraccionarios por todo lado, ¿cierto? Y consejo, como siempre lo digo, no aproximen hacia atrás, siempre hacia adelante, ¿ya? Da lo mismo el valor. Eso. Ahora, otro detalle que muchos alumnos se suelen equivocar, ¿ya? Y yo creo que lo expliqué la semana pasada de todas formas, es que cuando uno empieza a contar los valores, ¿cierto? De repente se encuentra que hay un valor 230, por ejemplo. Imaginemos que estamos usando la tabla. Y me preguntan, profe, es 230, pero acá sale 230 y acá sale 230. ¿Dónde coloco el valor? ¿En dónde va la de arriba, la de abajo, en la número De 1? abajo. La de abajo, profe, La de la de abajo, abajo. profe. ¿Sí? Sí, porque debe poner una corchea, ya que pertenece. Ya, perfecto, muy bien. Y el primero llegaría como a 229 nomás, si no me equivoco. Mm, a ver, mm, la verdad es que yo tengo diferentes conceptos. Yo, por lo menos, lo que he conversado en ocasiones con profesores, de que lo mejor es colocarlo en el último lugar donde se mencionó. Bajo eso, porque si no la tabla ya debería empezar 231 y todo el tema. ¿Cierto? 231, 240 para evitar enredo. Yo preferiría de que mejor lo hiciéramos con el primer lugar donde se menciona, ¿ya? Entre 220 y 230, por lo tanto que fuera acá. Yo por lo menos en los libros lo he visto así, pero como les digo, todavía no llego a un consenso, porque también he visto que algunos lo hacen en el primer lugar donde se comienza el intervalo, ¿cierto? ¿Ya? Pero creo que eso sería Ya. más práctico, digamos. O sea, por lo menos es lo que he llegado a acuerdo con otros profesores, ¿ya? Por lo tanto, un valor 230 que sea en el primer lugar donde se menciona, ¿ya? Tendría que Ya, ser ya, así, profe. sí, ¿ya? Entonces acá, claro, es como dice 230, pero empiezan del 231, y así, ¿ya? Eso para no generar duplicidad, ¿cierto? Que a lo mejor alguien ve el 230 y lo suma acá y lo suma acá, bueno, ya el valor no les va a dar correctamente, ¿ya? Eso, tienen que repartir los valores como ustedes ya los conocen, ¿cierto? Ya están listos los intervalos, etc. Y empiezan a desarrollar el ejercicio como ya lo conocen. Primero van a tener la marca de clase, ¿cierto? Que como les había mencionado, esto es un promedio solamente. O sea, toman 220 más 230, lo dividen en 2, le va a dar 225. Si ya se manejan un poquito más, bueno, se puede hacer al ojo también, ¿cierto? Entre 220 y 230, la mitad es justo, el 5, 225, listo, solucionado. Y lo demás no es más que lo que ya conocen, reagrupar, ¿cierto? Reagrupan los valores, cuentan la cantidad de valores que van entre 220 y 230, lo agregan acá, ¿cierto? Entre 230 y 240 van acá, entre 230, en 240 y 250 van acá, ¿cierto? Y así, ¿ya? Hasta completar los 110, que viene siendo el valor de n. Como ustedes saben, eso tiene que darles exactamente igual, ¿cierto? O sea, todos los valores que vayan registrados acá sumados tienen que dar 110. Si da 110 y coincide, ¿cierto?, con el tamaño de la muestra, vamos bien, ¿cierto? Y después lo que ya ustedes conocen, ¿cierto? Tomar el número 5, ¿cierto? En el caso del primer valor, dividirlo en 110 y sacar cuánto es el porcentaje en términos decimales, ¿ya? Lo mismo, suman todo, les tiene que dar 1 o muy cercano a 1, ¿cierto? Y la última parte de la frecuencia acumulada, ya saben, se suman de forma cruzada para llegar al mismo valor, ¿ya? Eso, ¿alguna duda hasta el momento, chiquillos? ¿Consulta? Profe, disculpe, ¿puede repetir la parte de la suma que tiene que dar 110? Es que justo se me quedó pegado y no lo alcancé a escuchar. Ni un problema, Por Valentina, favor. ni un problema. Lo que había mencionado,
en el caso de la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que es la que está acá, tienen que contar en la tabla todos los valores que están dentro de ella, ¿ya? Todos los valores que están entre 220 y 230. Ustedes los contabilizan, ¿cierto? Y la cantidad de valores que estén dentro de este intervalo lo anotan acá, ¿ya? Lo mismo van a hacer con el 230, 240, los valores que cuenten van a estar dentro de aquí, ¿cierto? Y así. Cuando terminen de hacer esto, ¿cierto? Ejercicio por ejercicio, ¿cierto? O sea, intervalo por intervalo, hasta llegar al número 8, todos estos valores los suman y les tiene que dar lo mismo que el tamaño de la muestra, que como ustedes recuerdan, y ya lo habíamos contado, es 110, ¿cierto? Que lo habíamos contado acá en la tabla, ¿cierto? 11 por 10 les dio 110. Bueno, si todo eso coincide, entonces la tabla va bien. Lo más probable es que esté buena. Digo lo más probable porque también puede ser que alguno sea a lo mejor justo enredado y clasificó mal, pero no sé, el que faltó lo sumó en otro lado, entonces dio lo mismo, ¿ya? Pero lo más probable es que esté bueno. Eso prácticamente, Valentina. Y después, bueno, ya lo que todos conocemos, ¿cierto? Que es sacar ¿cómo se llama? La frecuencia relativa, ¿cierto? Que tomas el 5, lo divides en cierto día, te va a dar un valor decimal, lo escribes al lado, y así. Que eso no es más que llevarlo por porcentaje. Ya, profe, gracias. Muy bien, Valentina. ¿Alguno más? ¿Consultas, dudas, preguntas? Antes de que resolvamos el ejercicio. No, Profe, disculpe, entonces los valores 130 van a ir siempre en el primero. Sí. Que menciona el número. Sí. Ah, ya, gracias. ¿Listo? ¿No hay problema? Así evitamos. Profe, ¿Sí? en el caso de que los intervalos no fueran 5 o en 10 y fuera, no sé, por número impar, Ujú. la marca de clase, ¿cómo se sacaría? Igual, ahí sí te quedaría claro un decimal. Te va a quedar lo más probable 0,5. Sí. Pero sí, estaría bien. Ya, bueno. Ya, profe, eso. Sí, no hay drama. ¿Alguien más? Profe, Sí. a mí me quedó una duda en la diapositiva anterior. Ya, perfecto. ¿Cómo en la A? ¿Perdón? ¿Qué significaba la A? Ah, Eso me quedó la duda. ya. La A viene siendo la amplitud del intervalo, es decir, cuánto se extiende, en cuánto se abre. Por ejemplo, acá en el A dio 9,5. Yo recomendé aproximarlo ahí a 10, ya para que no tengamos intervalos, ojalá, decimales, ¿cierto? Si es de 10 en 10, bueno, te va a quedar 220 a 230. Ese espacio, ¿cierto? Eso que se abre el intervalo es la amplitud. No sé si con eso está un poquito más. ¿Y por qué le dio 10? Porque para resolver el ejercicio se necesita. A ver, voy a volver un poquito más atrás. Acá. La amplitud del intervalo se calcula con el valor de R dividido en C. R va a ser el rango, ¿cierto? Que no es más que la resta entre el valor más alto, que esté dentro de los valores, dentro de tus datos, ¿cierto? Con el valor más bajo. Si tú calculas esto, te va a dar R, ¿cierto? El primer valor que necesitas. Y el segundo que necesitas es C, que es la cantidad de intervalos. Para eso tienes que desarrollar la fórmula de intervalos, que viene siendo 1 más 3,3 más logaritmo de n. Cuando te den ambos resultados, ¿ya? Tú los vas a tomar y los vas a dividir. Entonces divides el rango en la cantidad de intervalos. Y eso te va a dar la amplitud. Que de hecho es como sale acá. A ver. ¿Cierto? Acá teníamos el valor del rango, que es 76. Teníamos el valor de C, que es 7,74, que al final, por recomendación, se aproxima, ¿cierto? A 8. Y luego tendrías que pasar a hacer esto. Tomar el valor de R, el de C, 76 dividido en 8, te da 9,5, ¿cierto? Y lo que había recomendado, 9,5, mejor aproximarlo a 10, en lo posible, ¿ya? Y listo, esa es la amplitud. No sé si con eso queda un poquito más claro, Carol. Sí, profe, sí entendí ahora sí. Ya, Gracias. perfecto. No, ni un problema. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Dudas, consultas? Aprovechando. Profe, ¿Sí? el valor de la amplitud siempre hay que aproximarlo a un número más adelante, ¿no? Es lo más recomendable. Es lo más recomendable. Lo ideal es que al momento de hacer intervalos, ya por lo menos acá, no se trabajara con decimales, en lo posible, ¿ya? ¿Cuál es la idea? De que no te quede una ensalada de décimas,
de decimales, ¿ya? Porque lo contrario lo vas a leer y va a ser horrible. Yo recomiendo siempre trabajar los números enteros, ¿ya? Dentro de lo que se pueda. Bueno, la mayoría de los ejercicios que vamos a ver en clase, de hecho, yo creo que son todos los que vamos a ver, van a ser se pueden llevar a números enteros, por lo general, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta más, chiquillos? ¿Duda? ¿Dudas, consultas, preguntas, reclamo a la FIFA, algo por el estilo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí? No hay dudas. ¿Sí? Dale, no hay problema. No hay dudas. Sorry, no te escuché bien. Está bien. Ya, perfecto. Entonces, la parte favorita de todos los niños, pues. Ahora les toca a ustedes. Hagan su propio Art Attack. Les voy a dejar un ejercicio, como yo recomiendo. Si alguien le puede tomar un screenshot y lo manda por el grupo, creo que les va a facilitar mucho el trabajo en este momento. Lo van a hacer ustedes. Les voy a dar unos 5 minutos, ¿ya? Mientras... tómenle el screenshot, mándenlo al grupo. Voy a esperar a eso para que dejarles la diapositiva siguiente ya hábil. Ahí un buen samaritano lo mandó, ¿cierto? La Paulita. Y Paulita, si se puede, a ver. Si se puede esa también, sería genial. Porque así es una tabla para que se guíen, ¿cierto? No se les olvide un poco la estructura y lo pueden hacer en sus cuadernos o si alguno usa el Word también. Para mí estaría bien que lo resolvieran así. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Muy bien. El ejercicio es básicamente, ¿cierto? Que se necesita clasificar las estaturas de jugadores de fútbol de un club deportivo canárica, ¿ya? Ahí están los jugadores, ¿cierto? Algunos más altos que otros. Tienen que clasificarlos a través de una tabla, ¿cierto? Van a tener que aplicar las reglas ya mencionadas anteriormente. Si alguno no se acuerda, ¿ya? Ahí están, no, mejor miento. Ahí están, ¿cierto? Ahí ustedes le pueden tomar su screen. Igual va a estar próximamente en su, ¿cómo se llama? En el material de intranet para que lo puedan revisar, ¿cierto? Tranquilamente. Pero para salir del apuro, no es malo si lo mandan al grupo. ¿Ya? Les puede servir bastante. Ahí si alguien lo mandó. Nadie. ¿Sí? ¿Nadie lo va a mandar al grupo? Está bien. Francisca Artigas, muy bien. Perfecto. Ya, chiquillos, 5 minutos. Somos 60. Eviten desconectarse. Voy a tomar asistencia mientras están resolviendo el ejercicio. Lo voy a anotar uno por uno, ¿ya? Así que voy a poner alarma. Si alguien terminó, escríbalo en el chat, por favor, ¿ya? Para tener una guía. Eso.
Di 2 minutos más, por si acaso. Veo que algunos terminaron, otros están un poquito perdidos. Lo estaba leyendo en los comentarios. ¿Ya? Vamos a esperar un poquito más, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo lo podemos resolver. Solamente para asegurarme de que está bien, voy a mencionar a algunos alumnos. Si alguno de ellos está, me avisa inmediatamente y está presente ya, por si hay algún error. Quiero saber, ¿está Francisca Álvarez? A lo mejor no la vi. Marlene Castillo, perdón, Marlene Argandoña, Francisca Bravo, Antonella Castillo, Ciulín Choque, mm, tengo una duda. A ver. Ya. Eso lo explica todo. ¿Quién más? María Pacheco, ¿estará por casualidad? Rodrigo Abarca, Pamela Atubire, Damarío Sandón, Sebastián Ramos, ¿no? Rosa Rojas, Ailín Sánchez y Suelen Tabalí. ¿No? Ya. Entonces creo que la asistencia está bien. Profe, Ahora sí. ¿Sí? es que dijo Rojas y no entendí el nombre. Y yo me llamo José Rojas. Y no sé si. No, José, sí, sí te puse, no hay problema. Es que hay como son 4 rojas. Rojas Tomás, Rojas José, Rosa y hay uno más, pero que lo tengo en la otra lista, si no me equivoco. Javiera, ¿cierto? Ya. Ya, chiquillos, tiempo más que suficiente. Déjenme leer los comentarios, sí, por si alguno todavía está intentando, que leí varios, pero no los leí todos. ¿Ya? Estoy contestando los mensajes que están internos. Ya termina uno.
Vi que algunos terminaron, algunos tuvieron algunas confusiones, ¿cierto? Los que tuvieron confusiones no se preocupen, los vamos a resolver conjuntamente, ¿ya? Para que no tengamos ningún tipo de inconveniente, ¿ya? Pero veo que varios tuvieron ciertas complicaciones para resolverlo. ¿Alguien más terminó? Como para que no la haya escrito en el chat, por supuesto. Porque tenemos 1, tenemos 2, ya, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, cerca de 15 personas. Un cuarto de la clase. Igual es poquito, pero no hay problema. Vamos a salir de la duda. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a resolverlo entonces. Yo sé que al principio salió un poquito enredado para varios, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a desenredar. Ya, nos vamos a la tabla, ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer todos juntos como los jaivas, ¿ya? En primer lugar, ¿cuál es el valor de n? Si alguien me lo puede decir. 32. 32, bien, con seguridad, ¿ya? Nunca 32. 32, seguros nomás. Como ustedes ya saben, esto es una tablita, está exacta, ¿cierto? Pueden sacarlo para qué contar uno de a uno, ¿cierto? Pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que viene siendo la cantidad de columnas, ¿cierto? Y hacia abajo, siempre lo digo al revés, cantidad de filas, cantidad de columnas, pero se entiende. 8 por 4, 16, les va a dar 32, ¿cierto? Multiplicación, y tienen el valor. Genial. ¿Cuál fue el valor más alto y el valor más bajo que detectaron en esta tabla? El profe, el El más más alto que alto, conseguí fue 1,95. 95 y 1,60. Ya, perfecto. El más A ver, bajo. el más bajo, muy bien. Excelente. 60 y 1,95, se me perdió, ya lo encontré. Perfecto. ¿Nadie encontró algo más alto? ¿Nadie encontró algo más bajo? Solo por si acaso. ¿No? No, profe. Ya, perfecto. Estamos en total consenso, ¿cierto? Con estos valores, bueno, podemos calcular, como ustedes saben, el rango, ¿cierto? El rango no es más que el valor más alto, que viene siendo 1,95, menos el valor más bajo. A ver. Me dio 35, profe. Muy bien. A ver, creo que la puedo conectar al tiro. De puro flojo no he querido usar esto. Profe, había que hacer toda la tabla. Sí, Ahí. sí. A ver, denme un segundito, chicos. Parece que me acabo de dar cuenta que en el icono de mi escritorio sale todavía reconocido mi tablet. A lo mejor puedo usar el tablet. Yo de puro flojo no lo he probado estos días, así que se me olvidó dónde está el... Ahí está. Como que lo identifica, así que podríamos usarlo al tiro. Ahí. Ya, 1,60 y le va a dar 35, ¿cierto? Uy, cambió harta la letra, me gusta. Ya, perfecto. Entonces el valor de R vendría siendo 35. Digamos que el tablet no hace maravillas con mi caligrafía, pero está un poco más cómodo. Una vez que tengamos el valor de R, ¿cierto? Vamos a tener que calcular la fórmula, ¿cierto? De la cantidad de intervalos, ¿cierto? La fórmula, como ustedes ya la conocen, es 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo
del tamaño muestral. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? Habíamos dicho 32, ¿cierto? 32. Muy bien. Perfecto. Consulta, ¿cuánto les dio esto? Profe, a mí me Es dio 5,96, pero 5,96. aproximado a 6. 5,97. Hay que ponerlo 6. Ya. ¿Alguien tiene algo diferente de 6? A mí me dio 60, profe. Ya, no hay problema. Vamos a ver por qué le dio 60. Déjeme cambiar el cursor. O a lo mejor lo anoté mal. Sí, no importa. Lo importante es que sepamos qué pasó, ¿ya? Logaritmo de 32, ¿cuánto les da? Solamente el logaritmo de 32. En la calculadora. 1,505. Ya. Lo voy a obtener igual de acá por si acaso. 1,505, ¿cierto? Entonces, el logaritmo sería acá 1,505. Si ustedes lo calcularon directo de la calculadora, bueno, les dio una cantidad infinita de decimales, lo más probable, ¿cierto? Pero aproximando no debería haber una gran variación, así que está bien. ¿Ya? Esto lo tienen que multiplicar por 3,3, ¿cierto? Eso les va a dar 4,9. perfecto, 4,96, ¿bien? Está faltando un poco de espacio. Y le sumamos el 1, ¿cierto? Ahí, como me falta espacio, voy a tirar para acá. Y eso nos va a dar el final 5,96. Un poquito, vas a llevar el cursor. Uy. Ya. A ver. Dijimos que nos había dado 5,96. Y eso si lo aproximamos, ¿cuánto es? 6. 6, ya. Ah. No, no me acostumbro. Todavía le tengo que echar las mañas al lapicito. Pero todavía vamos bastante bien. Sí, como que está muy sensible. A ver. Ahí, no. A ver. Ahí sí. 6, ¿cierto? Es un poco sensible el lápiz. De hecho, tiene ¿cómo se llama? Tiene como unos botones al lado, entonces si los paso a llevar, se corta el lápiz. Ya. Entonces teníamos los datos, ¿cierto? Teníamos el valor de R, teníamos el valor de C. El valor de R, como recordarán, es 35. El valor de C lo aproximamos a 6, ¿cierto? Convenientemente. Y en base a eso vamos a sacar la fórmula de la amplitud, ¿cierto? Que vendría siendo, ¿cuántos, chiquillos? ¿Qué tenemos que hacer? 35 dividido en 6. Muy bien, excelente, Romina. ¿Y eso cuánto les dio? 5,83, aproximado a 6. Ya, muy bien. ¿Alguien le dio algo diferente? No, a mí me da igual. Ya, perfecto. 5,86 y eso lo aproximamos a 6. Súper bien. ¿Ya? Vamos a la diapositiva siguiente. Bueno, como es de jugador de fútbol, Mago al día tiene que estar. Así que es la versión de Kramer. Entonces habíamos dicho 35, cantidad 6, amplitud 6. Perfecto. Ahora, aquí viene quizá, ahora que lo estoy pensando, quizás, solo quizás, me salté un pequeño detalle que podría haberle jugado un poquito en contra. Quizás, solo quizás. La pregunta es cómo detectamos desde dónde comienza la tabla, ¿ya? Sí, aquí puede quedar de Troya, disculpen, de verdad, se lo pido en el alma, pero sí puede que este detalle a algunos le haya jugado un poco sucio. Como ustedes van a recordar, ¿cierto? El menor valor que hay acá es 222, ¿cierto? En el ejercicio anterior. Pero, no sé qué pasa acá. A ver, espérame. Como que la tabla se me desconfiguró. Ya, ahí sí. 222, pero para armar la tabla, nosotros convenientemente la empezamos desde 220, ¿ya?
¿Por qué? Porque, claro, 222 es el primer valor, ¿cierto? Pero si empezamos de 222 a 232, quizá nos queda algo un poquito no tan cómodo, ¿cierto? Y como la amplitud es 10, quizá nos convenga nosotros mover o modificar tranquilamente a 220, 230, porque es más fácil de leer. ¿Ya? Lamento si a alguno no le, o no se le ocurrió o yo no lo expliqué muy bien, pero me acabo de dar cuenta de ese pequeño detalle y quizá tuve que haberle hecho un poquito más de énfasis, porque lo más probable es que algunos, al resolver el ejercicio, puede que no, ¿cierto? Tal vez no les pasó el error, pero en otro caso les podría ocurrir. Puede ser que a lo mejor alguno haya comenzado en 1.58, 1.59, etc. Ahora, el ejercicio justo, el valor menor acá es 160, entonces dudo que alguien haya comenzado con otro valor que no haya sido 160, ¿ya? Pero lo explico porque, claro, hay veces que pasa esto, de que el mejor valor no es un número que termina en 0, que termina en 5, ¿cierto? Entonces quizá a veces conviene empezar un poquito antes la tabla, ¿ya? Eso se puede hacer, ¿ya? Pero siempre hay que revisar de que ningún valor quede fuera. Es decir, que en el caso de esto, los valores que vayan a estar acá vayan entre 1.60 y 1.95. Si alguno de esos valores queda fuera de la tabla estaría mala. Entonces hay que buscar cómo nosotros adaptarla, ¿ya? Pero siempre lo conveniente, como les había dicho, es ojalá empezar con un número 0, ¿ya? Que la unidad sea 0 o que sea 5, ¿ya? Cosa que sea como lo más cuadrado posible. Esa es como la idea, ¿ya? Si alguien lo hizo de otra forma y está todo dentro de la tabla, está bueno, ¿ya? También puede estar bueno, no significa que no, siempre y cuando cumpla con las reglas, pero puede estar bueno, ¿ya? Lo digo porque hay veces que pasa que algunos empezaron, no, profe, yo empecé el 1.60, yo, profe, empecé el 1.65. Y yo les pregunto, ¿los valores quedaron dentro de la tabla? Sí. ¿Los valores están bien clasificados? ¿Siguieron las instrucciones? Sí. ¿Dio lo mismo? Sí. Ya. Entonces, sí, puede estar bueno. ¿Por qué no? No hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿alguien comenzó con otro valor que no sea 160 para el primer intervalo? Pregunto yo, por si acaso. ¿No? Ya, creo que estamos como en consenso. Si alguien me puede ir dictando, ¿cómo quedaría? 1.60 a 1.66. Ya, muy bien, Cristian. Después de 1.66 a 1.72. Muy bien. Después de 1.72 a 1.78. muy bien. Después 1.78 a 1.84. Después 1.84 a 1.90. Ya. Y después 1.90 a 1.96. Perfecto. Uy, lo hice al revés. Espérame. $1.96. Ya. Un segundito, voy a aceptar una alumna. Ya está. Si se dieron cuenta, ningún valor quedó fuera, ¿cierto? O sea, el valor mínimo es 1.60, puede ir acá, y el valor máximo es 1.95, puede ir acá. Si eso se cumple, siguiendo obviamente lo que son las cantidades elegidas y la amplitud, está bueno, no hay problema, ¿ya? Siempre, como les digo, recomendación, ojalá empezar con un número bien cuadradito, o sea, ojalá 0 o 5, ideal, ¿ya? Para que les quede como lo más bonito posible, lo más ordenado posible, lo más fácil de comprender posible, etc. ¿Ya? Para la marca de clase, como se los había mencionado, no es más que un promedio entre ambos valores, ¿cierto? Entre 1.60 y 1.66. Pueden sumar los valores y dividirlos por 2, o si ya tienen un manejo más rápido, ¿cierto? Al ojo, se van a dar cuenta que el punto medio entre 1.60 y 1.63 es 1.66, perdón, es 1.63, ¿cierto? Porque hay 6 valores de diferencia y tendríamos que ver justo el del medio, que es el 1.63, ¿ya? Pueden hacerlo de las dos formas, no ninguna de las dos, o sea, cualquiera de los dos caminos los lleva a Roma, eso es lo que quiero llegar. Siguiendo esa lógica, el de aquí abajito, ¿qué valor tendría? 1.69. Muy bien, Cami. Después tendríamos. 1.75. Súper. 1.81. 1.81. 1.87. Y 93. 1.93. perfecto. Excelente, Cami. Muy bien.
¿Qué más? El valor de n, ¿cierto? ¿Cuánto valía n? Si no lo olvidamos. 32. Muy bien. 32. Perfecto. Excelente. Y ahora tendríamos que reagrupar, ¿cierto? Reagrupar según los valores. Aquí, ¿alguien más que me pueda ayudar? ¿Cómo les quedó? Reagrupando los valores que están en la tabla. Profe, yo no Ocho. alcancé a ver eso. 8. 8 primero. Ya, 8. ya, pero un poquito. 8. ¿Alguien le dio algo diferente de 8? Me dio 7. Le dio 7. Ya, ¿alguien más le dio 7? Yo no me acuerdo del ejercicio de memoria, por eso estoy preguntando, pero está el resultado a la vuelta, de todas formas, ¿ya? Pero la idea no es mirarlo, ¿cierto? Alguien escribió por el chat, pero insisto, La Jennifer dijo que le dio 7. ya, 2 personas le dio 7. ¿A la mayoría le dio 8? ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Son varios que le dieron 8? Ya, vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo en 8. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Si nos equivocamos, no hay problema. De los errores se aprenden. Acá, en las pruebas no. En los talleres menos. ¿Ya? Entonces ya, nos dio 8. Después, siguiente valor que les dio. 9. 9. Perfecto. Siguiente. 6. Ya. ¿Qué más? 4. 4. 3. Perfecto. Y 2. 2. Ya. Perfecto. Sumemos todos los números. 8, 9, 6, 4, 3 y 2. ¿Les dio 32? Sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. O sea, lo más seguro, porque siempre hay que ver todos los casos, es que esté bueno. ¿Ya? Al que le dio 7, no se sienta mal. Profe, siempre, ¿sí? a mí en la primera me dio 7 y en la segunda me dio 10. Así que igual me da 32 al final, pero Ya. no Ya. cacho. Puede ser que pasó lo siguiente, Rixi, que como le había mencionado, lo ideal sería que los valores entre 1,60 y 1,66, si te sale un valor 1,66, que fuera en este intervalo. ¿Me explico? En el primero en que se menciona. Porque a lo mejor lo que pudo haber pasado es que el valor 166 lo clasificaste abajo, en el que es 166 a 172, y el que es 172, que quizá también apareció, lo pusiste abajo también. Entonces por eso como que los números a lo mejor se te corrieron un poquito, ¿ya? Igual lo vamos a revisar, pero por lo menos la regla que yo hago valer en mis clases es de que en el primer lugar donde se menciona el número, ahí va, ¿ya? Para no entrar en confusiones, profe, el 166 va aquí arriba en la primera o aquí arriba en la segunda. Bueno, en la primera que se menciona, ¿ya? Por lo menos en ejercicio lo he visto así. Así que quizás sea eso, Rexy, ahí vamos a revisar bien, ¿ya? Pero probablemente. Perfecto. Ahora, respecto a la frecuencia relativa, ¿cuánto les dio? Si alguien me puede ir mencionando. 0.25. Ya, perfecto. 0,25. Edson, si puedes tú ayudarme. 0.28. 0,28. Ya. 0.19. 0,19. Muy bien. 0.13. Súper. 0.09. Ya. 0.06. Muy bien. Si a alguno aún le queda dudas de cómo se hace, ya. Me voy a... Solo por si acaso, ¿cierto? Si a alguno todavía le queda duda y dice, profe, pero ¿cómo salieron esos números decimales? ¿Qué pasó acá? Ya, yo le explico, no se preocupe. Para llegar a estos números decimales, ¿cierto? Que es la representación porcentual, ¿cierto? De cuánto equivale cada intervalo. Lo que tuvimos que hacer es tomar el valor de NI, ¿cierto? El valor de la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos, que en este caso sería 8, en el primero, y lo tuvimos que dividir por el total de casos, que viene siendo 32. ¿Ya ven? No, se activó de nuevo. Pasé a llevar el puntero. ¿Ya? 8 dividido en 32. Si ustedes lo dividen en la calculadora, les va a dar 0,25. ¿Ya? Y ese 0,25 que va acá es lo equivalente al 25% de la tabla. ¿Ya? Por si no lo sabían. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los casos. 9 es a 32, 6 es a 32, 4, y les van a dar estos valores. Si nosotros sumamos todos estos valores, ¿les dio 1? ¿Chiquillos? ¿Sí?
O algo diferente profe. de 1. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces les dio Profe, 1. le hago ¿Sí? una consulta. ¿Sí? ¿Los valores se aproximan? ¿Los de los que se dividen? Los valores de la frecuencia relativa, acá. Sí, eso. No. No. O sea, siempre les va a dar decimal, porque estamos hablando de porcentaje, ¿ya? Yo por No, o sí, sea, ¿sí? lo que pasa es que donde dice 0.19 a mí me dio 0.18, o sea, no lo aproximé al 9. Ah, ya. Perfecto. Sí, profe, yo sí aproximé. Y sí me dio 1. Ya. Yo para ¿Pero no se una... aproxima? Ya, le explico. Eso va a depender de las reglas que les ponga el profesor, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacerlo a mano que hacerlo en calculadora. No es lo mismo, por ejemplo, que el profesor les diga, consideren 2 decimales, o consideren 3 decimales, o consideren 2 decimales, pero el tercero aproxima al segundo, etc. ¿Ya? Yo para estos ejercicios todavía no he dado ninguna instrucción, así que si alguno lo aproximó, está bien. Si el valor final coincide con la tabla de frecuencia acumulada, no veo el error, ¿ya? Pero cuando yo les haga hacer un ejercicio, les pida algo, les voy a poner reglas con los decimales. O sea, puede ser, que es como lo más común que hago yo. Por ejemplo, imaginemos que les dio 0,254, ¿ya? Imaginémoslo. Yo le voy a decir, chiquillos, en el ejercicio voy a considerar 2 decimales y el tercero aproxima al segundo, ¿ya? O sea, van a tener que colocar hasta acá, ¿cierto? En el ejercicio, pero les digo que el tercer decimal, si es que hay, va a aproximar al segundo. O sea, si este es 0, o sea, es 4, obviamente no va a aproximar. Entonces, lo único que van a tener que poner es un 0,25, ¿cierto? Diferente si les diera un 256, por ejemplo. Y les digo, chiquillos, consideran 2 decimales, pero que el tercero aproxima el segundo. Bueno, consideran hasta ahí, pero como este es de 6 o más, ¿cierto? Aproxima al de al lado. Entonces les va a quedar 0,26. ¿Ya? Eso, Cristian. Yo no he puesto reglas hoy día, así que si lo aproximaron bajo su criterio, no tengo ningún problema. Lo único importante es que lo que les dé acá tiene que repetirse acá. Si esto no se repite, está malo. ¿Ya? Profe, y si me dio 0.98 igual está bueno, ¿no? Sí, puede estar bueno, pero como te digo, tiene que coincidir, ¿ya? Lo que estaría malo es que no quede claro el criterio. Entonces, por ejemplo, hay veces que hay personas que les da 0,96, 95 y ella se aleja mucho, entonces como que no hay una... Lo más probable es que en uno aproximaron, en otro no, en otro sí, en otro no, y no siguieron una regla igual para todos, ¿cierto? O sea, como o hiciste todos con 2 decimales, o hiciste todos con 2 decimales y aproximaste, o hiciste todos sin aproximar. Pero siempre tiene que ser la misma regla para cada ejercicio. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. Súper bien. ¿Alguno más? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Ya. Ya, se los digo porque en los ejercicios yo les voy a especificar eso. ¿Ya? Ahora como estamos aprendiendo, no quiero entrar tanto en detallitos, pero para no marearlo. Pero sí, lo importante, regla de oro, que estos dos coincidan. ¿Ya? Perfecto. Terminamos esto y nos vamos a la frecuencia acumulada absoluta. Si alguien me pudiera dictar los valores. 8, Ya, Romy, te dio 8, bien. 17, Muy bien, Romy, ¿qué más? 23, 27, Bien. 30 y 32. Súper, Romy. Y esto coincide con acá, ¿cierto? Ahí me quedo medio feo. Así que lo más seguro es que esté bueno. ¿Ya? Excelente, Romy. Y alguien más que me ayude aquí con las frecuencias acumuladas relativas. ¿Quién? ¿Quién es el valiente o la valiente? 0,25. Ya, perfecto. 0,53. Muy bien. 0,72. 0,72. Súper. 0,85. 0,85. 0,94 y 1. Perfecto. Bien. Listo. Está todo en orden. Dio lo mismo. Súper bien. ¿Ya? Excelente. Veamos si eso es lo que estaba al reverso. Sí.
Exactamente igual, chiquillos. ¿Ya? Así que súper bien. ¿Quiénes lo hicieron de esta manera? Súper bien. Quienes aproximaron, ya como el caso que recién mencionó Cristian, que por ejemplo les pudo haber dado 0,98, también puede estar bien, ¿ya? Puede. Ahora, como les digo, lo importante para ello es seguir una regla clara en cuanto a aproximar, ¿ya? Si en todo momento usaron su misma regla, o sea, consideraron un solo decimal y no aproximaron, pero en todos los casos, está bien, ¿ya? O 2 decimales y no aproximaron, pero en todos los casos, está bien. O 2 decimales y el tercero aproximó al segundo, disculpe que soy latero, pero es así. Y aproximaron, pero lo hicieron en todos los casos, también está bien, ¿ya? Y si coincide, obviamente, súper, ¿ya? Eso, ¿cómo vamos en la hora? Estamos hora límite. El taller legalmente termina a las 11:10, ¿sí? 11:05. Si alguien lo sabe. 11:10, profe, y la otra clase a las 11:20. 11:20, ya, perfecto. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Terminamos con tabla de frecuencia tipo 2. El taller vamos a seguir con las tipo 3 y después vamos a ver doble y triple entrada. ¿Ya? Si alcanzamos todo hoy día, genial. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene un problema con el micrófono? Creo que el José. Sí, ya, perfecto. Ya. ¿Alguna consulta, duda, acotación, reclamos, cosas por el estilo? No, sí. Ya, perfecto. Entonces quedamos en de libertad, chiquillos. Los que tengan el taller B ahora a las 11:20 nos vemos, ¿cierto? Y los que no lo tienen a la tarde los voy a estar esperando. Eso, chiquillos, cuídense. Nos estamos viendo. Nos vemos en unos minutos más. Chau. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Ya, profe. Bye.